Esa sensación de estar entrando en medio de una conversación que ya había comenzado, como si hubiéramos llegado tarde a una reunión donde todos conocen los detalles menos nosotros. Lees sobre problemas en Corinto, que Pablo menciona como si fueran obvios, referencias a personas que nunca te presentaron, conflictos que se resuelven sin que primero te explicaran cuál era el problema. Y entonces cierras el libro con esa mezcla de reverencia y confusión, pensando que tal vez nunca terminarás de entender realmente lo que Pablo estaba diciendo. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Esas cartas no fueron escritas para ser leídas en el orden en que aparecen en tu Biblia. No fueron organizadas cronológicamente, ni por importancia teológica. Fueron ordenadas principalmente por longitud, de la más larga a la más corta, con algunas excepciones que tienen que ver con su destino. Y eso significa que cuando lees Romanos primero y luego Corintios, estás leyendo la historia al revés. Estás viendo el final de una conversación antes de conocer su inicio. Estás observando conclusiones maduras antes de entender las luchas que las produjeron. Imagina por un momento que alguien te diera las cartas de amor entre dos personas, pero en lugar de mostrarte la primera carta tímida y exploradora, te pusieran en las manos la carta de aniversario número 20, llena de referencias a momentos que aún no conoces, con bromas internas que no entiendes, con una profundidad que solo tiene sentido después de 2 décadas de historia compartida. Eso es exactamente lo que sucede cuando empezamos por Romanos. No porque Romanos sea menos importante, sino porque es la expresión más madura, más completa, más reflexiva del pensamiento de Pablo sobre el Evangelio. Es la carta que escribió cuando ya había peleado todas las batallas, cuando ya había respondido todas las preguntas difíciles, cuando ya había visto cómo el mensaje de Jesús transformaba a judíos y gentiles por igual en docenas de ciudades a lo largo del imperio. Romanos es brillante, es profunda, es sistemática, pero no es el principio. El principio está en un lugar mucho más caótico, mucho más humano, mucho más sorprendente. El principio está en una carta que Pablo escribió a un grupo de creyentes en una región que hoy llamamos Turquía Central. Una carta que no nació de la reflexión tranquila, sino de la indignación absoluta. Una carta que Pablo probablemente escribió con las manos temblando de frustración y amor al mismo tiempo. Esa carta es Gálatas. Y cuando entiendes que Gálatas fue probablemente la primera o una de las primeras cartas que Pablo escribió, todo cambia. Porque Gálatas no es un tratado teológico cuidadosamente elaborado. Gálatas es un grito de guerra. Es Pablo diciendo, no permitiré que destruyan lo que el Espíritu Santo acaba de construir aquí. Es Pablo enfrentándose a la primera gran crisis del cristianismo primitivo, esa pregunta que amenazaba con dividir todo antes de que apenas hubiera comenzado. Los gentiles que creen en Jesús tienen que convertirse primero en judíos o pueden entrar directamente a la familia de Dios. Permítete considerar esto. Pablo había ido a estas ciudades de Galacia, había predicado sobre Jesús el Mesías, había visto cómo el Espíritu Santo caía sobre personas que nunca habían guardado el sábado, que nunca se habían circuncidado, que comían cerdo y adoraban ídolos la semana anterior. Y estas personas habían sido transformadas, completamente transformadas, no por obras de la ley, sino por escuchar el mensaje de fe. Pablo había visto milagros entre ellos, había visto comunidades nacer, había visto el amor de Dios manifestarse de maneras que no dejaban lugar a dudas. Y entonces se fue a otra ciudad. Y poco después llegaron otros maestros judíos que también creían en Jesús, pero que estaban convencidos de que la fe en el Mesías no era suficiente, que los gentiles necesitaban circuncidarse, que necesitaban guardar las fiestas, que necesitaban, en esencia, hacerse judíos primero para luego ser cristianos. Y los Gálatas, nuevos en la fe, inseguros todavía, empezaron a dudar. Empezaron a pensar que tal vez Pablo les había dado una versión incompleta del Evangelio, que tal vez necesitaban algo más. Cuando Pablo se enteró de esto, no escribió una carta pastoral suave,
No dijo entiendo su confusión. Hablemos con calma. Escribió Gálatas. Y Gálatas comienza de una manera que no tiene precedente en ninguna de sus otras cartas. Sin saludos cálidos, sin agradecimientos, sin elogios, solo esto. Me asombra que tan pronto estén abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, pero hay algunos que los perturban y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Esa es la temperatura emocional del inicio. Pablo está viendo cómo el evangelio puro, el mensaje de gracia radical que él había recibido directamente de Cristo resucitado, estaba siendo mezclado con requisitos humanos, con condiciones, con la idea de que Dios requiere que hagas algo para ganarte su favor. Y para Pablo, esto no era un desacuerdo teológico menor. Esto era la diferencia entre libertad y esclavitud, entre gracia y ley, entre el evangelio verdadero y una distorsión que destruye su esencia. Y aquí quiero que observes algo importante. En Gálatas, Pablo no tiene tiempo para argumentos elaborados y gentiles. Tiene que ser directo, contundente, porque sabe que si estos creyentes aceptan la circuncisión como requisito para ser salvos, entonces están diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente. Están diciendo que Jesús pagó parte de la deuda, pero que ellos tienen que pagar el resto con obras de la ley. Y eso, para Pablo, no es simplemente un error teológico, es traición al Evangelio mismo. Por eso escribe con esa urgencia, con esa pasión, con esa mezcla de autoridad apostólica y dolor personal, porque no está defendiendo su ministerio, está defendiendo la verdad que libera a las personas. Está defendiendo el mensaje de que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno. Está defendiendo la idea revolucionaria de que Dios acepta a las personas por fe, no por etnia, no por cumplimiento de rituales, no por logros religiosos, sino por fe en lo que Jesús hizo. Después de Gálatas, con esa batalla aún ardiendo en el horizonte, Pablo continúa su trabajo misionero. Y es en este contexto que escribe lo que probablemente son sus siguientes cartas. Primera y Segunda Tesalonicenses. Estas cartas tienen un tono completamente diferente a Gálatas. Son cálidas, afectuosas, pastorales. Pablo escribe a una comunidad joven que él tuvo que dejar precipitadamente por causa de la persecución. Una comunidad que estaba enfrentando presión intensa por su fe y que tenía preguntas honestas sobre qué sucede con los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo. En Primera Tesalonicenses, puedes sentir el alivio de Pablo al recibir buenas noticias sobre estos creyentes a través de Timoteo. Puedes sentir su amor cuando les dice que los llevaba en el corazón día y noche, que oraba constantemente por ellos, que se acordaba de su trabajo de fe y su constancia en la esperanza. Y puedes ver cómo Pablo está formando a esta comunidad en los fundamentos de la vida cristiana. Cómo vivir de manera que agrade a Dios, cómo amarse unos a otros, cómo trabajar con sus propias manos, cómo no entristecerse como los que no tienen esperanza cuando alguien muere. Pero también en Primera Tesalonicenses encuentras una de las enseñanzas más claras de Pablo sobre la segunda venida de Cristo, porque aparentemente algunos en Tesalónica habían muerto, y la comunidad estaba preocupada de que estos hermanos se hubieran perdido el regreso del Señor. Y Pablo les explica que no, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y que así estarán siempre con el Señor. Esta no es especulación teológica abstracta. Esta es pastoral profunda. Pablo está consolando a personas que están llorando la pérdida de seres queridos, asegurándoles que la muerte no tiene la última palabra, que Cristo conquistó la muerte, y que todos los que están en Él participarán de esa victoria. Segunda Tesalonicenses llega poco después, probablemente solo meses más tarde, porque Pablo se entera de que su primera carta ha sido malinterpretada. Algunos en Tesalónica habían llegado a la conclusión de que el día del Señor ya había llegado, y esto estaba causando pánico y desorden. Algunos incluso habían dejado de trabajar,
aparentemente esperando el regreso inminente de Cristo. Y Pablo tiene que corregir esto con firmeza pero con amor. Les recuerda que antes del día del Señor tiene que venir la rebelión, y tiene que revelarse el hombre de iniquidad. Les dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero que hay algo o alguien que lo detiene por ahora. Y les ordena que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente, que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque el testimonio de la comunidad depende de que vivan de manera responsable y no sean carga para nadie. Aquí hay algo que fácilmente pasamos por alto, pero que es crucial entender. Pablo está escribiendo estas cartas no desde un escritorio cómodo en un monasterio tranquilo, sino desde el campo de batalla del Evangelio. Está viajando constantemente, enfrentando oposición violenta, plantando iglesias, formando líderes, respondiendo crisis, todo al mismo tiempo. Y cada carta es una ventana a ese mundo caótico, hermoso y peligroso del cristianismo primitivo. Cada carta es Pablo tratando de formar comunidades de fe que puedan sobrevivir y prosperar en medio de un imperio pagano hostil, en medio de una cultura saturada de inmoralidad, en medio de la presión constante de volver a las viejas costumbres o de mezclar el Evangelio con filosofías humanas. Y entonces llegamos a Corinto. Si Gálatas es indignación contra los que distorsionan el Evangelio con legalismo, Corintios es frustración santa contra los que lo distorsionan con libertinaje y división. Corinto era una ciudad portuaria, rica, cosmopolita, famosa por su inmoralidad sexual y su diversidad religiosa. Y en medio de esa ciudad, Pablo había plantado una iglesia. Había pasado año y medio allí, enseñando, formando, amando a estas personas. Y cuando se fue, la iglesia comenzó a crecer pero también a fragmentarse. Divisiones por lealtades a diferentes líderes. Inmoralidad sexual, que ni siquiera se toleraba entre los paganos. Pleitos legales, entre hermanos, en tribunales públicos. Abusos durante la cena del Señor donde los ricos comían y se emborrachaban mientras los pobres pasaban hambre. Uso desordenado de los dones espirituales que causaba caos en las reuniones en lugar de edificación. Negación de la resurrección corporal. Era un desastre. Primera Corintios es la respuesta de Pablo a todo esto. Y es una carta larga, densa, pastoral, correctiva, teológica, todo al mismo tiempo. Pablo va tema por tema, problema por problema, con paciencia pero con firmeza. Les recuerda que la sabiduría de Dios es locura para el mundo, y la sabiduría del mundo es locura para Dios, y que ellos habían sido llamados no por ser sabios o poderosos según criterios humanos, sino precisamente porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Les confronta sobre la inmoralidad sexual con una claridad que no deja lugar a confusión. El cuerpo no es para la inmoralidad, sino para el Señor, y sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Les enseña sobre el matrimonio, sobre la libertad cristiana, sobre cómo todo es lícito, pero no todo conviene, sobre cómo el amor debe guiar el uso de la libertad para no hacer tropezar a los débiles en la fe. Y en medio de toda esta corrección, Pablo escribe uno de los pasajes más hermosos y más citados de toda la Biblia, el himno al amor, en el capítulo 13. Pero aquí quiero que veas el contexto. No es un poema romántico abstracto. Es Pablo diciéndoles a los corintios que todos sus dones espirituales, todas sus manifestaciones del Espíritu, toda su actividad religiosa, no significan nada si no tienen amor. Que pueden hablar en lenguas de hombres y de ángeles, pero si no tienen amor, son solo ruido. Que pueden tener profecía y entender todos los misterios y tener toda la fe necesaria para mover montañas, pero si no tienen amor no son nada. Es una corrección devastadora envuelta en poesía sublime. Es Pablo diciendo que la madurez cristiana no se mide por cuántos dones tienes o cuán espectaculares son tus experiencias, sino por cuánto amas. Y luego está la resurrección. Aparentemente algunos en Corinto habían sido influenciados por filosofías griegas que veían el cuerpo como una prisión del alma
y la salvación como escape del cuerpo hacia una existencia puramente espiritual, y por eso negaban la resurrección corporal. Para ellos, la idea de que Dios quisiera resucitar cuerpos era absurda, casi ofensiva. Y Pablo dedica todo el capítulo 15, el capítulo más largo de la carta, a demoler esta idea y a establecer que la resurrección corporal de Cristo es el fundamento absoluto de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe también. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados, y los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Pero Cristo sí resucitó, y su resurrección es las primicias de los que durmieron, la garantía de que todos los que están en Él también resucitarán con cuerpos transformados, incorruptibles, gloriosos, adaptados para la eternidad. Segunda Corintios llega después de una crisis aún más profunda. Entre Primera y Segunda Corintios, Pablo aparentemente hizo una visita dolorosa a Corinto que no salió bien, y luego escribió una carta severa que causó tristeza, pero que finalmente produjo arrepentimiento. Segunda Corintios es la carta de reconciliación, pero también es la carta más personal, más vulnerable, más autobiográfica de todas las cartas de Pablo. Aquí Pablo abre su corazón, de una manera que no hace en ningún otro lugar. Habla de las aflicciones que enfrentó en Asia, tan severas que perdió toda esperanza de salir con vida. Habla del aguijón en la carne que le fue dado para que no se enalteciera, algo que le pidió al Señor 3 veces que le quitara, y el Señor le dijo que su gracia era suficiente porque su poder se perfecciona en la debilidad. Habla de los peligros que ha enfrentado, naufragios, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Habla de trabajo arduo, de noches sin dormir, de hambre y sed, de frío y desnudez. Y sobre todo eso, dice, está la presión diaria de la preocupación por todas las iglesias. Pero Segunda Corintios no es solo autobiografía. Es también una defensa profunda del ministerio apostólico de Pablo contra falsos maestros que habían llegado a Corinto con cartas de recomendación impresionantes, con elocuencia sofisticada, con afirmaciones de superioridad espiritual, y que estaban tratando de socavar la autoridad de Pablo. Y la manera en que Pablo se defiende es brillante y completamente contraintuitiva. No se jacta de sus logros, sino de sus debilidades. No presume de sus credenciales, sino de sus sufrimientos, porque Pablo entiende que el ministerio cristiano auténtico no se valida por éxito visible o por poder humano, sino por conformidad al patrón de Cristo crucificado. El verdadero apóstol no es el que impresiona con retórica, sino el que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús. El verdadero poder no está en la ausencia de debilidad, sino en permitir que la gracia de Dios se manifieste precisamente en medio de la debilidad. Después de Corintios, probablemente en algún momento durante su tercer viaje misionero, Pablo escribe Romanos. Y ahora puedes ver por qué Romanos es tan diferente. Para cuando Pablo escribe Romanos, ya ha peleado la batalla de Gálatas contra el legalismo, ya ha enfrentado el desorden de Corinto, ya ha establecido docenas de iglesias, ya ha reflexionado profundamente sobre cómo el Evangelio une a judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios. Ya ha madurado su teología a través del fuego de la controversia y el sufrimiento. Y ahora está escribiendo a una iglesia que no fundó, una iglesia en Roma que él aún no ha visitado, pero que espera visitar pronto de camino a España. Y como no los conoce personalmente, no está respondiendo a crisis específicas o corrigiendo problemas particulares. Está presentando el Evangelio en su forma más completa, más sistemática, más reflexiva. Romanos es Pablo diciendo, esto es lo que he aprendido, esto es lo que el Espíritu me ha revelado. Esto es el Evangelio en toda su profundidad y amplitud y altura. Comienza con la condición universal de la humanidad bajo pecado, tanto gentiles como judíos, todos sin excepción, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Luego presenta la solución de Dios, la justificación por fe, no por obras de la ley, ilustrada perfectamente en Abraham, quien creyó a Dios, y le fue contado por justicia antes de ser circuncidado. Explora las implicaciones de estar en Cristo: paz con Dios, acceso a la gracia, esperanza de gloria, el Espíritu Santo, morando en nosotros como garantía de resurrección futura. Lidia honestamente con el misterio de Israel, el pueblo escogido de Dios que en su mayoría ha rechazado al Mesías, y explica cómo esto encaja en el plan soberano de Dios, que finalmente incluirá tanto a gentiles como a judíos en su misericordia, y termina con aplicaciones prácticas de cómo vivir el Evangelio en comunidad: amor genuino, uso de dones espirituales, sumisión a las autoridades, amor al prójimo como cumplimiento de la ley, y sobre todo, aceptación mutua entre creyentes que tienen diferentes convicciones sobre asuntos de conciencia. Pero la historia de Pablo no termina con Romanos. Después de escribir Romanos, Pablo viaja a Jerusalén con una ofrenda de las iglesias gentiles para los pobres entre los creyentes judíos, un gesto simbólico de unidad entre dos partes del cuerpo de Cristo que fácilmente podrían haberse separado. Y en Jerusalén es arrestado, acusado falsamente, y eventualmente enviado a Roma como prisionero para apelar a César. Y es desde la prisión en Roma que Pablo escribe lo que llamamos las cartas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas cartas tienen un tono diferente a las anteriores, no porque Pablo haya cambiado, sino porque las circunstancias han cambiado. Ya no está en movimiento constante plantando iglesias, está encadenado, limitado, dependiente de otros para llevar sus cartas. Y sin embargo, en estas cartas encuentras algunas de las expresiones más elevadas de la teología de Pablo, como si la prisión hubiera obligado a su mente a volar más alto precisamente porque su cuerpo estaba confinado. Efesios es una meditación majestuosa sobre el misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo, sobre la unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo, sobre las riquezas insondables de Cristo, sobre el llamado a vivir de manera digna de la vocación con que fuimos llamados. Filipenses es la carta del gozo en medio del sufrimiento, donde Pablo puede decir: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, mientras está literalmente encadenado esperando un juicio que podría terminar en ejecución. Colosenses confronta una herejía temprana que mezclaba elementos judíos, filosofía griega y misticismo, y Pablo responde exaltando la supremacía absoluta de Cristo, en quien habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Filemón es una carta breve, personal, sobre un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que se había convertido bajo el ministerio de Pablo en prisión, y a quien Pablo está enviando de regreso a su amo Filemón, también creyente, con la petición de que lo reciba no ya como esclavo, sino como hermano amado. Y aquí quiero que veas algo hermoso. En estas cartas de prisión, Pablo no está amargado, no está quejándose de la injusticia, no está cuestionando a Dios por qué permitió que fuera arrestado cuando tenía tanto trabajo por hacer. Está adorando, está teologizando, está amando a las iglesias desde la distancia, está formando líderes a través de cartas, está convirtiendo su celda en un púlpito, porque Pablo había aprendido lo que escribió a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es teoría, esto es realidad vivida en cadenas. Las últimas cartas de Pablo que tenemos son las cartas pastorales: Primera Timoteo, Tito y Segunda Timoteo. Estas cartas probablemente fueron escritas después de que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma, cuando tuvo un breve período de ministerio adicional antes de ser arrestado nuevamente. Y estas cartas son diferentes porque no están dirigidas a iglesias, sino a individuos, a líderes jóvenes
que Pablo había dejado a cargo de comunidades importantes. Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Y el tono es el de un padre espiritual dando instrucciones finales a sus hijos en la fe, preparándolos para continuar el trabajo cuando él ya no esté. En 1 Timoteo y en Tito, Pablo da instrucciones detalladas sobre cómo debe organizarse la iglesia, qué cualidades deben tener los ancianos y los diáconos, cómo debe comportarse la comunidad de fe como familia de Dios, cómo tratar a diferentes grupos dentro de la iglesia, cómo identificar y confrontar la falsa enseñanza. Pero no son manuales técnicos fríos, son cartas llenas de afecto pastoral, de preocupación genuina por la salud espiritual de las comunidades, de advertencias contra los peligros que Pablo ve en el horizonte, el amor al dinero, las controversias inútiles sobre genealogías y debates sin fin, los falsos maestros que se apartan de la verdad y arrastran a otros con ellos. Y luego está 2 Timoteo. Esta es probablemente la última carta que Pablo escribió, escrita desde prisión en Roma enfrentando ejecución inminente, y es desgarradora en su honestidad y gloriosa en su esperanza al mismo tiempo. Pablo le dice a Timoteo que el tiempo de su partida ha llegado, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe, y que le está guardada la corona de justicia, que el Señor el juez justo le dará en aquel día. Pero también le pide a Timoteo que venga pronto, que traiga el capote que dejó en Troas y los libros, especialmente los pergaminos, porque está solo, porque todos en Asia le han abandonado, porque solo Lucas está con él. Es Pablo vulnerable, Pablo anciano, Pablo cansado, pero Pablo todavía fiel, todavía enseñando, todavía preocupado por las iglesias, todavía invirtiendo en la siguiente generación. Ahora mira el arco completo. Comenzamos con Gálatas, con Pablo joven en el ministerio peleando la primera gran batalla teológica del cristianismo, escribiendo con indignación santa para proteger el evangelio puro. Pasamos por Tesalonicenses, donde está formando comunidades nuevas en medio de persecución y enseñándoles sobre la esperanza del regreso de Cristo. Llegamos a Corintios, donde está lidiando con desorden moral y divisiones en una iglesia inmadura. Avanzamos a Romanos, donde presenta el evangelio maduro y reflexivo después de años de ministerio y sufrimiento. Continuamos con las cartas de la prisión, donde teologiza sobre el misterio de Cristo y la iglesia desde cadenas, y terminamos con las pastorales, donde está preparando a la siguiente generación para continuar sin él. Es la historia de un hombre que fue capturado por Cristo en el camino a Damasco y que pasó el resto de su vida sirviendo al evangelio que una vez trató de destruir. Es la historia de alguien que fue transformado tan radicalmente que pudo decir: ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando lees estas cartas en orden cronológico, algo cambia. Dejan de ser documentos teológicos abstractos y se convierten en ventanas a una vida vivida en total abandono a Cristo. Ves a Pablo crecer, ves su teología profundizarse, ves su amor por las iglesias intensificarse, ves su comprensión del misterio de Cristo expandirse, ves su disposición a sufrir por el evangelio fortalecerse. Y ves que todo lo que escribió no era teoría, sino realidad destilada del laboratorio de su propia experiencia con Dios. Cuando Pablo escribe sobre el sufrimiento, produciendo perseverancia, y la perseverancia produciendo carácter probado, y el carácter probado produciendo esperanza, no está citando un libro de autoayuda, está describiendo su propia vida. Cuando escribe sobre aprender a contentarse en toda situación, no está dando un consejo motivacional vacío. Está compartiendo lo que descubrió en prisiones y naufragios y hambre y frío. Cuando escribe sobre nada poder separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, no está siendo poético. Está testificando sobre lo que sostuvo su alma cuando todo lo demás falló. Y esto es lo que hace que las cartas de Pablo sean tan poderosamente relevantes hoy. Porque fueron escritas en el mundo real, para problemas reales,
por alguien que estaba viviendo en las trincheras de la fe, no observando desde un balcón seguro. Pablo conocía la tentación del legalismo y la tentación del libertinaje. Conocía la presión de la cultura circundante y la presión de las expectativas religiosas. Conocía el dolor del rechazo y el gozo de ver vidas transformadas. Conocía la confusión teológica y la claridad del Espíritu Santo. Conocía la debilidad humana y el poder divino. Y escribió desde ese lugar de conocimiento profundo, no para impresionar, sino para formar, no para dominar, sino para servir, no para construir un imperio, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando abras las cartas de Pablo ahora, hazlo con esta conciencia. Recuerda que no estás leyendo un manual de teología sistemática, donde cada carta es un capítulo más en un argumento progresivo. Estás leyendo correspondencia real entre un apóstol y las comunidades que amaba, correspondencia que refleja luchas específicas, preguntas específicas, contextos específicos. Y cuando las lees en el orden en que probablemente fueron escritas, cuando ves cómo cada carta responde a un momento particular en el desarrollo del cristianismo primitivo, cuando reconoces que Pablo estaba aprendiendo y creciendo y siendo moldeado por el Espíritu Santo en tiempo real, entonces, estas cartas cobran vida de una manera nueva. Ya no son palabras en una página, son la voz de alguien que caminó con Cristo tan íntimamente que pudo decir, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que dedicó cada día de su vida después de Damasco a asegurarse de que otros conocieran al que había capturado su corazón por completo.